Bienvenidos a Noticias para Todos. Hoy vamos a profundizar en un tema bastante complejo y que ha generado mucha controversia. La presencia de soldados colombianos en la guerra de Ucrania. Sí, es una realidad complicada, llena de muchas aristas, ¿no? Colombianos que por diferentes razones han decidido unirse a la Legión Internacional para luchar contra la invasión rusa. Claro, y a mí lo que me llama la atención es eso, ¿no? La variedad de motivaciones que impulsan a estos soldados a tomar una decisión tan drástica como esta. Sí, en efecto, algunos, por ejemplo, motivados por la difícil situación económica que se vive en Colombia. Luego, Ven en Ucrania una oportunidad de mejorar sus ingresos. Incluso se habla de salarios que superan por mucho lo que podrían ganar en su propio país. claro, es que ante la falta de oportunidades, la promesa de una mejor vida puede ser un aliciente muy poderoso. Por supuesto, sin embargo, no todos buscan únicamente un beneficio económico. Claro. Hay quienes se enlistan por un profundo sentido del deber, ¿no? Por la búsqueda de aventura o incluso por el deseo de vivir la experiencia de la guerra Ya. en carne propia. Es un tema que nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones humanas, ¿no? Totalmente. Sobre qué lleva a una persona a dejarlo todo e irse a una guerra en un país tan lejano. Un caso que me parece que ilustra muy bien esta complejidad es el de un ex militar colombiano que busca reivindicar su honor tras una baja médica que él considera injusta. Es un ejemplo de cómo las heridas del pasado, ¿no? Las injusticias que uno siente pueden influir en estas decisiones tan trascendentales. Exactamente, pero más allá de las motivaciones es muy importante comprender la realidad que enfrentan estos colombianos ya en el campo de batalla. Hablemos de eso, ¿no? De las experiencias en el frente de lo que significa estar en la línea de fuego. Las condiciones son durísimas. Claro. Los soldados colombianos que han compartido sus testimonios hablan de bombardeos constantes, campos minados, el riesgo latente de muerte o mutilaciones. Es una realidad muy brutal que contrasta con la imagen idealizada que algunos podrían tener de la guerra, ¿no? Por supuesto, uno de los relatos que más me impactó fue el de un soldado que describía una peligrosa misión de rescate bajo fuego de mortero. Imagínate la tensión, el miedo desconocido, la incertidumbre de si lograría salir con vida. Es una experiencia que marca a cualquiera, ¿no? Que te cambia para siempre. Totalmente, y a eso súmale la vida en las trincheras, la falta de comodidades básicas, la escasez de alimentos, la tensión constante que desgasta física y psicológicamente. Una realidad que dista mucho de las promesas que muchos pudieran haber recibido antes de partir. Exactamente, muchos se enfrentan a la decepción de que las promesas de pago no se cumplen, que deben costearse sus propios gastos médicos, conseguir su propio equipo. Es decir, se encuentran en una situación muy vulnerable, ¿no? Lejos de casa, en un entorno hostil. Totalmente, y esa vulnerabilidad también la viven sus familias en Colombia. Claro. Que a menudo se enfrentan a la angustia de la falta de información, a la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos. Claro, hemos escuchado testimonios muy desgarradores de familiares de soldados colombianos que han fallecido en combate. Sí, Quienes luchan por repatriar los cuerpos, por acceder a las indemnizaciones que les prometieron. es una situación que genera mucha impotencia, mucho dolor. La falta de apoyo por parte del gobierno colombiano, la dificultad para obtener respuestas de las autoridades ucranianas agravan aún más la situación. Estas familias se sienten abandonadas sin saber a quién acudir en busca de ayuda. Y es una realidad que nos interpela como sociedad, ¿no? Que nos obliga a preguntarnos qué responsabilidad tenemos frente a estos compatriotas que arriesgan su vida en un conflicto ajeno. Claro, y más allá de la responsabilidad, hay otro aspecto que me parece crucial, el impacto psicológico que la guerra tiene en estos soldados. Por supuesto, el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, son secuelas invisibles que pueden ser tan profundas y devastadoras como las heridas físicas. Son esas heridas invisibles que muchos cargan al regresar del frente, que les acompañan en su regreso a la vida civil. Exactamente, y lamentablemente el apoyo psicológico para los veteranos de guerra a menudo es insuficiente. Se necesita una mayor atención a la salud mental de quienes han vivido la crudeza del combate. Atención y acompañamiento para que puedan reintegrarse a la sociedad, para que puedan sanar esas heridas que no se ven, pero que duelen profundamente. Totalmente. Y no solo los soldados necesitan apoyo, sus familias también enfrentan un enorme desafío, la incertidumbre, el dolor por la pérdida de un ser querido. Las dificultades para obtener información son cargas muy pesadas. Familias que quedan en un limbo sin saber qué ha pasado con sus hijos, con sus esposos, con sus padres. Familias que a menudo se sienten solas, desamparadas, sin saber a quién recurrir. Y en este contexto surge la pregunta, ¿qué papel juega el gobierno colombiano en todo esto? ¿Está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos en el extranjero, para apoyar a sus familias? Es un tema complejo. Por un lado, el gobierno tiene la obligación de velar por la seguridad y el bienestar de todos los colombianos sin importar dónde se encuentren. Pero por otro lado, algunos argumentan que quienes deciden participar en un conflicto armado en otro país
Lo hacen bajo su propia responsabilidad. Claro, y en el caso específico de Ucrania, la respuesta del gobierno colombiano ha sido en gran medida limitada a brindar información general y recomendaciones de seguridad a quienes consideran viajar a la zona de conflicto. Una respuesta que muchos consideran insuficiente, especialmente en lo que se refiere al apoyo a las familias de los soldados fallecidos o desaparecidos. Es una situación que pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los gobiernos ante la creciente participación de sus ciudadanos en conflictos internacionales. Desafíos que exigen una reflexión profunda sobre las responsabilidades del Estado, sobre los límites de la soberanía individual y la protección de los derechos de los ciudadanos en el exterior. Y más allá de las responsabilidades del gobierno, es importante que como sociedad colombiana nos cuestionemos por qué hay compatriotas que deciden arriesgar su vida en una guerra que no es la suya. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra realidad social y económica? Sobre las oportunidades o la falta de ellas que muchos enfrentan en nuestro país. Son preguntas incómodas pero necesarias, preguntas que nos invitan a mirar más allá de las noticias, a comprender las motivaciones, los miedos y las esperanzas de quienes se ven obligados a buscar un futuro lejos de su tierra natal. Y en medio de la tragedia, también encontramos historias de valentía, de solidaridad, de lucha por la libertad. Los soldados colombianos en Ucrania, a pesar de las dificultades, nos muestran la capacidad del ser humano para enfrentar la adversidad y luchar por lo que cree. Son ejemplos que nos interpelan, que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre nuestras prioridades, sobre nuestro compromiso con la construcción de un mundo más justo y pacífico. Pero más allá de las historias individuales, es importante comprender el contexto geopolítico de la guerra en Ucrania. Este conflicto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un escenario de tensiones internacionales que se han venido agudizando en los últimos años. La invasión rusa a Ucrania ha desencadenado una crisis global que afecta a todos los países del mundo, tanto a nivel económico como político. Y la participación de combatientes extranjeros en este conflicto, aunque no es un fenómeno nuevo, ha adquirido una dimensión particular en este caso. Se estima que miles de personas provenientes de diferentes países se han unido a la Legión Internacional para luchar junto a los ucranianos. Una afluencia de combatientes extranjeros que ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la ética de su participación en el conflicto. Mientras que algunos los consideran mercenarios que buscan obtener beneficios económicos, otros los ven como voluntarios que luchan por defender la libertad y la democracia. Es un debate complejo sin respuestas fáciles. Lo cierto es que la presencia de estos combatientes extranjeros añade una capa adicional de complejidad al conflicto en Ucrania. Y plantea serias interrogantes sobre el papel de la comunidad internacional en la resolución de esta crisis. La guerra en Ucrania es un recordatorio de la fragilidad de la paz y la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para prevenir y resolver conflictos. Mientras el conflicto continúa, la incertidumbre y el sufrimiento siguen marcando la vida de millones de personas, tanto en Ucrania como en el resto del mundo. Es una tragedia humanitaria que nos interpela a todos a buscar soluciones pacíficas y a trabajar por la construcción de un futuro más justo y sostenible. Y en medio de la oscuridad, es importante no perder la esperanza, seguir buscándole luz. La solidaridad, la compasión y la búsqueda del diálogo son herramientas fundamentales para construir un mundo mejor. Aunque el camino hacia la paz sea largo y tortuoso, no podemos renunciar a la búsqueda de soluciones que pongan fin al sufrimiento y la violencia. En esa búsqueda de la paz, es fundamental no perder de vista las historias individuales, ¿no? Las voces de quienes viven la guerra en carne propia. Claro, como la historia de Alejandro, por ejemplo, un joven actor colombiano que en medio de la crisis económica que golpeaba a su país decide partir a Ucrania, buscando una oportunidad, una salida a su situación. Su testimonio revela esas condiciones tan difíciles que muchos combatientes extranjeros enfrentan en Ucrania, ¿no? La desilusión al ver que las promesas de apoyo económico no se cumplen, la falta de recursos básicos, la amenaza constante a la vida. Alejandro, como muchos otros, se encontró con una realidad que distaba mucho de lo que le habían contado de las expectativas que se había creado. Y aún así, en medio de toda esta adversidad, su historia también nos muestra la fuerza del espíritu humano, ¿no? La capacidad de adaptación y resistencia que muchos de estos soldados demuestran. Si Alejandro no está, solo cientos de colombianos, cada uno con sus propias razones, sus propias historias, han tomado la decisión de unirse a la lucha en Ucrania. Sus historias, sus experiencias nos interpelan, nos hacen reflexionar sobre la complejidad del mundo en que vivimos y las decisiones que cada individuo toma ante la adversidad. Es importante que como sociedad mantengamos un diálogo abierto y crítico sobre este fenómeno, ¿no? Que no nos limitemos a juzgar, sino que intentemos comprender las motivaciones, los miedos y las esperanzas que impulsan a estos hombres y mujeres a participar en un conflicto tan lejano. Y que no olvidemos el impacto que la guerra tiene en sus familias, en aquellos que se quedan en Colombia, a menudo en un limbo de incertidumbre y dolor.
Familias que viven con la angustia de no saber qué ha pasado con sus seres queridos, que luchan por obtener información por recibir apoyo. Es crucial que como sociedad brindemos apoyo a los soldados colombianos que regresan de Ucrania y a sus familias, que les facilitemos la reintegración a la vida civil, que atendamos sus necesidades psicológicas y que les ayudemos a reconstruir sus vidas. Claro, porque las heridas de la guerra no se cierran con el fin del conflicto. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, pueden perdurar por años. Es nuestro deber como sociedad acompañar a quienes han arriesgado su vida en un conflicto que, aunque lejano, nos afecta a todos. Y mientras la guerra en Ucrania continúa, es fundamental que no olvidemos las lecciones que nos deja la importancia de la paz. La necesidad de fortalecer la cooperación internacional, el valor de la solidaridad y la compasión. Y sobre todo la responsabilidad que todos tenemos de construir un mundo más justo y humano donde la guerra no sea la única opción. Los invitamos a seguir explorando este tema y a buscar más información en nuestro canal de YouTube. Noticias para todos